Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Elias González Méndez y para el curso, para el proyecto de electromagnetismo, voy a resolver el problema 8, el cual trata de un campo magnético de un cilindro con corriente volumétrica no uniforme. Entonces vamos a comenzar leyendo el enunciado del problema, el cual dice así: un cilindro infinito de radio R mayúscula conduce una corriente cuya densidad volumétrica está dada por esta expresión, igual a J0 por 1 menos R cuadrada sobre el radio al cuadrado, en dirección Z para R menor o igual a R mayúscula. Se nos pide utilizar la ley de Ampère para encontrar el campo magnético en todas las regiones. Entonces vamos a comenzar primero haciendo un pequeño análisis de las simetrías en nuestro problema. Podemos identificar tres tipos de simetrías diferentes. En este caso tenemos una simetría translacional en el eje Z, debido a que tenemos un cilindro infinito. Tenemos una simetría rotacional en la coordenada azimutal, que es phi, debido a que tenemos una distribución cilíndrica. Y finalmente tenemos una simetría de reflexión, es decir, que tenemos una configuración simétrica, que básicamente tenemos las mismas condiciones desde el punto 0 hacia Z, como de Z a menos Z. Ahora, de acuerdo a estas simetrías, podemos determinar la forma que esperamos del campo magnético. De acuerdo a estas simetrías mencionadas, podemos determinar que no tenemos componente radial ni componente axial. Si bien nuestro campo magnético, bueno, un campo magnético general, podemos escribirlo de acuerdo a sus tres componentes: radial, su componente azimutal y su componente en el eje Z. Pues debido a estas simetrías podemos descartar tanto la componente radial como la componente azimutal, obteniendo que pues, nuestro campo magnético para este problema va a tener únicamente componente azimutal en la dirección pues precisamente azimutal. En este caso, debido a nuestro problema, pues únicamente la magnitud de esa componente azimutal va a depender de R. Y bueno, lo que significa en esto y de acuerdo a las simetrías y a esta figura, que bueno, es que podemos esperar que nuestras líneas de campo magnético pues vayan de esa manera, de manera circular y de acuerdo a la mano derecha, suponiendo que el eje Z está saliendo hacia afuera, al igual que nuestra densidad de corriente, densidad volumétrica. Pues podemos esperar, de acuerdo a la regla de la mano derecha, pues que nuestras líneas de campo magnético vayan en el sentido, en este caso de nuestra figura, pues antihorario. Ahora, bueno, de acuerdo a esto, podemos comenzar aplicando la ley de Ampère, la cual en su forma integral pues, dice que la trayectoria de una curva, la integral de trayectoria de una curva para el campo magnético con el producto punto de un diferencial de longitud es igual a la permeabilidad magnética en el vacío por la corriente encerrada en dicha trayectoria o dicha curva. En este caso, de acuerdo a la simetría de nuestro problema o la figura de nuestro problema, consideramos una sección transversal de lo que es el cilindro y pues resolvemos la ley de Ampère considerando una trayectoria amperiana pues circular o si, pues sí, en forma de circunferencia con un radio de R minúscula, como se puede observar aquí en la figura. Eh, Podemos considerar que nuestro campo magnético es constante a lo largo de esa trayectoria amperiana y bueno, sustituyendo en nuestra integral, en nuestra forma integral de la ley de Ampère, pues resolvemos, llegamos a este resultado y finalmente despejando pues obtenemos lo que es la magnitud del campo magnético en nuestra componente azimutal en función de nuestro radio de R minúscula. Y podemos darnos cuenta que nos queda en términos de nuestra corriente encerrada de acuerdo a la ley de Ampère. Entonces, ahora lo que sigue pues es simplemente encontrar lo que es la corriente encerrada de acuerdo a su definición, que viene a ser el producto, la integral de superficie o la integral de área del producto interno de nuestra densidad volumétrica que nos da el problema por un diferencial de área. Entonces, para eso vamos a suponer dos casos. El primer caso es cuando nuestra densidad de corriente, o bueno, nuestra corriente encerrada que vamos a analizar, está al interior de nuestra sección transversal del cilindro. Es decir, que nuestra R sea menor a R mayúscula. Y el segundo caso es cuando nuestra R minúscula sea mayor a R mayúscula.
Entonces, bueno, aquí es menor o igual. Resolvemos para esos dos casos. Entonces vamos a comenzar con el primer caso. Ya tenemos nuestro resultado para nuestra componente de nuestra magnitud de nuestro campo magnético. Entonces simplemente hay que sustituir por la corriente encerrada en ambos casos. El caso 1 y el caso 2. Bien, vamos a comenzar con el caso 1, la cual es en la región interior. Tenemos que sustituir la definición de la corriente encerrada por nuestra densidad de corriente volumétrica. Sustituimos e integramos. Es muy sencillo. Integramos de 0 a 2pi, ya que no tenemos nuestra expresión pues ninguna phi. Sale un 2pi, sale el j sub 0, que son constantes. Resolvemos la integral, que es muy sencilla. Distribuimos este r' en ambos componentes del paréntesis. Y bueno, integrando y evaluando de 0 a r, pues llegamos a este resultado. Esta es nuestra corriente encerrada, que como podemos observar en la figura, pues esa corriente encerrada, pues está, en este caso de la figura, es el área sombreada. Es toda la corriente encerrada en el área sombreada en verde. Ahora, una vez que tenemos esa corriente encerrada delimitada por ese anillo amperiano, podemos sustituirlo en la expresión que habíamos encontrado para el campo magnético. Y bueno, sustituyendo, simplificamos términos, llegamos hasta esta expresión, y sustituyendo en la expresión para el campo magnético, podemos obtener el campo interior de R a menos R mayúscula, que está dado de esta manera. Como podemos observar, es mu0 por J0 por R sobre 2, por 1 menos R cuadrada sobre 2 por el radio al cuadrado. Todo eso recordamos en la dirección azimutal. Entonces ya tenemos nuestra primera región, nuestro primer campo magnético para nuestra primera región, que es cuando R es menor o igual a R. Entonces ahora vamos a resolver para el siguiente caso. El caso exterior, cuando R es mayor a R mayúscula. Como podemos observar en la figura, pues en la línea amperiano ahora se da para ese caso cuando R es mayor a R mayúscula, y pues ahora tenemos que toda la corriente encerrada pues viene a ser toda la corriente total que está dentro de nuestro cilindro. Entonces, como es toda la corriente del cilindro está encerrada, pues podemos igualar esto. Sustituimos y resolvemos la integral de la misma manera que se hizo anteriormente. Es también muy sencillo, pues llegamos hasta ese resultado. Y finalmente, pues nuevamente sustituimos este caso para nuestro componente de nuestro campo magnético, obteniendo, bueno, simplificando, pues obtenemos la magnitud del campo magnético. Sustituyendo en el campo magnético, pues obtenemos que está dado por esta expresión, igual en la dirección azimutal. Ahora que ya tenemos ambos casos, nuestro campo magnético interior y nuestro campo magnético exterior, pues podemos concluir que nuestro campo magnético se puede expresar de esta manera. En la parte de arriba está el primer caso, que es cuando R va de 0 a R, es decir, que R es menor o igual a R. Y en el segundo caso, en la parte inferior, podemos observar cuando R pues va, bueno, aquí está un poquito mal, R es mayor a R mayúscula. Ahora con esto, ¿qué se puede hacer? Ya tenemos nuestro campo magnético que nos solicitaron. Entonces ahora podemos hacer algunos análisis pequeños. Lo primero es que podemos graficar nuestro campo magnético, para lo cual bueno, se hizo un código en Python donde se puede visualizar el campo magnético, las líneas de campo magnético dadas por esta expresión. Y bueno, el cilindro está, como se observa, sombreado en rojo, y podemos observar que nuestro campo magnético es como esperamos. Es de manera en dirección azimutal, y pues las líneas de campo magnético pues fluyen de manera antihoraria, de acuerdo a la regla de la mano derecha, considerando que nuestra densidad volumétrica pues va saliendo del plano. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos verificar que esta expresión de nuestro campo magnético pues presenta continuidad entre las dos regiones. Para eso tenemos que analizar el caso límite entre esos dos casos, el cual ocurre pues cuando R es igual a R mayúscula, al radio del cilindro. Sustituyendo en las expresiones del campo magnético interior y el campo magnético exterior, pues podemos llegar a la misma conclusión.
la cual es que los campos magnéticos coinciden para el caso en que R es igual a R mayúscula, es decir, el radio del cilindro. Y con esto pues podemos entender que nuestro campo magnético presenta continuidad entre ambas regiones. ¿Esto cómo se puede visualizar? Igualmente, realizando un código, podemos observar una gráfica de nuestro campo magnético en función de nuestra distancia radial o de nuestro radio R minúscula. Como podemos observar, aquí se presenta en líneas punteadas el límite entre la superficie de nuestro cilindro, que es donde se van a conectar ambos casos de los campos magnéticos, y pues como podemos observar, presenta continuidad. Ahora, podemos observar que en nuestro campo magnético en el interior del cilindro va creciendo, llega a un punto en el que alcanza un máximo y empieza a disminuir, y pues bueno, se observa que mientras más se va alejando del cilindro, de la superficie del cilindro, pues tiende a decaer. Ahora, vamos a realizar una pequeña comparación con la corriente uniforme. Con el caso de la corriente uniforme, considerando una corriente uniforme podemos llegar a este campo magnético dado por esta expresión. Y bueno, aquí en este caso la corriente total encerrada dentro de toda la sección transversal del cilindro está dada por pi J0 por R al cuadrado. Y en nuestro caso de la corriente no uniforme, llegamos a que la corriente, bueno, esto se encontró en el caso 2, a que la corriente total es igual a pi J0 por R al cuadrado sobre 2. Esto, pues podemos concluir que la corriente total en nuestro caso es la mitad del caso uniforme. Es decir, que el campo exterior es exactamente la mitad que en el caso de la corriente uniforme. Ahora, esto lo podemos visualizar igual haciendo un gráfico y podemos observar cómo varían los dos campos magnéticos para el campo no uniforme y el campo uniforme. En líneas punteadas rojas podemos observar cómo para el caso de una densidad volumétrica uniforme, el campo magnético comienza a crecer de manera prácticamente lineal y después comienza a decrecer. Mientras que para el caso no uniforme que corresponde a nuestro problema, pues lo hace de la misma manera, solamente que lo hace de una manera más suave o más sutil y empieza a decaer igual de manera un poco más suave también. Podemos ver aquí que no presenta una caída tan abrupta como en el caso de la corriente uniforme. Ahora, eh, ya que hacemos una comparación entre esos dos casos, podemos también revisar algunos casos límite. Para empezar, podemos revisar el caso cerca del origen, cuando R minúscula es mucho menor que R mayúscula, que el radio del cilindro. Con esto podemos llegar a este resultado y podemos encontrar que nuestro campo interior se va a comportar de manera lineal, lo cual se puede confirmar en nuestra gráfica del campo magnético, que de principio nuestro campo interior tiende a comportarse de manera lineal. Entonces ese es el caso límite cuando R es mucho menor a R mayúscula. Ahora, lejos del cilindro, podemos encontrar que R minúscula es mucho mayor a R, y con esto podemos llegar también a esta expresión para el campo magnético exterior. Y si resolviéramos el problema para un alambre infinito, igual con densidad volumétrica o densidad, una corriente, llegaríamos a la misma expresión. Entonces, para el caso en el que nos alejamos del cilindro, eh, nuestra, nuestro campo magnético exterior pues tiende a comportarse al igual que un alambre infinito. Ahora, vamos con el tercer caso, que es el caso límite cuando R tiende a cero. Es muy similar al anterior. En este caso, nuestro campo magnético en general tiende a esta expresión, a mu0 por la corriente total encerrada por 2πr. Y finalmente tenemos un caso y una curiosidad sobre este problema, que es que si buscamos el campo magnético máximo, utilizando el criterio de la primera derivada, podemos encontrar que este campo magnético máximo se da para un R igual aproximadamente al 0.82 del radio del cilindro. Es decir, que no se está alcanzando el campo magnético máximo cuando R es igual a R, como se espera en en el caso de la corriente uniforme. Esa es una particularidad de este problema,
Y bueno, esto también lo podemos visualizar en nuestro gráfico. Aquí está. Podemos visualizar que el máximo no se alcanza cuando, aquí en este punto, cuando deberíamos esperarlo como en el caso uniforme, que es básicamente en la intersección entre ambos casos, sino que se alcanza un poco antes. Y bueno, ¿esto a qué se debe? Esto se puede deber a varias razones, pero principalmente está al hecho de que la densidad de corriente decrece con R, debido a la expresión, recordamos, de la densidad volumétrica, que es igual a J0 por 1 menos R cuadrado sobre R del radio al cuadrado en la dirección z. Ahora, este término lo que está haciendo es disminuir este 1, es decir, estamos disminuyendo como tal este J sub 0, con lo cual estamos haciendo decrecer nuestra densidad de corriente y pues eso está haciendo que no se alcance el campo magnético máximo pues en el radio del cilindro. Otra cosa es el área, pues el área como tal, el área transversal, y ya que es una circunferencia, pues sabemos que está dada por pi r al cuadrado, entonces nuestra área también está creciendo con r. Ahora, tomando esa consideración, pues estamos teniendo una pequeña competencia entre esta densidad de corriente, densidad volumétrica, contra el área, con lo cual pues ahí hay una pequeña competencia entre ambos términos que se consideran para el problema, y pues eso está afectando al campo magnético y pues a que no se dé en el punto eh, en el que el radio es igual al radio del cilindro. Ahora, bueno, esto ya se confirmó con el código que se hizo, pues encontró que sí, efectivamente eso ocurre cuando el radio es igual a 0.82. Bueno, para esta simulación, este gráfico se utilizó que el radio es igual a 1 centímetro y pues efectivamente se confirmó que el máximo se encuentra pues eh, cuando el radio es igual a 0.82 centímetros, lo cual pues bueno, pues es una gran diferencia en comparación como se ve con el caso de una corriente uniforme. Ahora, finalmente pues podemos concluir eh, con este problema, eh, pues que la distribución de corriente como tal, no uniforme que se nos dio, recordamos el J, nos está produciendo un campo magnético que varía suavemente dentro de nuestro cilindro, como observamos en este gráfico, en contraste con el caso uniforme que pues vemos pues es prácticamente lineal. Ahora, el campo exterior también, como se observó en este caso límite, pues prácticamente es idéntico al de un alambre infinito. eh, y bueno, otra conclusión que podemos sacar es que nuestro perfil de nuestro campo magnético, como se ve en esta figura, pues sigue la regla de la mano derecha, ya que únicamente se tiene componente azimutal y pues esperamos eso, que nuestro campo magnético pues se dé de acuerdo a la regla de la mano derecha, en este caso pues en el sentido antihorario. Si tuviéramos pues el campo, perdón, la densidad de corriente entrando, la corriente como tal yendo hacia dentro del plano, pues nuestra dirección de nuestras líneas serían hacia el otro lado. Y bueno, eh, con esto se concluye pues el problema del campo magnético para un cilindro infinito con corriente no uniforme. Eso sería todo de mi parte y espero que les se haya entendido. Muchas gracias por su atención.